Todo empezó como un cuento, como algo que se sentía distinto, especial, tal vez incluso mágico. Sus palabras, sus gestos, la forma en que te miraba, parecía que por fin alguien te veía de verdad. Y vos, que quizás habías estado tanto tiempo esperando ese amor, ese que no duele, que te abraza, que te sostiene, abriste todo, tu corazón, tus ganas, tus sueños, te mostraste sin filtro, sin escudo, sin miedo. Y él respondió. Al principio, te escuchaba, te escribía, te buscaba, te decía cosas que te hacían sonreír sola, que te hacían creer que todo lo anterior no había sido amor de verdad. Pero esto sí, esto era distinto, esto era real. O al menos eso querías creer, porque en el fondo, algo en vos ya sabía. Una voz suave, apenas perceptible, te decía que algo no cerraba, pero callaste esa voz. ¿Por qué? Porque estabas proyectando. Carl Jung lo explicó así. Cuando no conocemos del todo lo que necesitamos o deseamos, cuando no integramos nuestras propias carencias afectivas, proyectamos esas necesidades en el otro. Lo idealizamos. Le damos un papel que no le corresponde. Lo vemos no como es, sino como quisiéramos que fuera. Y vos lo hiciste. Viste en él a alguien que podía darte lo que nadie antes había podido. Creíste que esta vez te iban a elegir, que ibas a ser la prioridad, que ibas a descansar. Por eso cuando empezaron las pequeñas grietas, no quisiste verlas. Esas cosas mínimas, un mensaje que no respondió, un comentario irónico, un silencio que te dejó pensando todo el día. Cosas que, si alguien más te las contara, vos le dirías, presta atención, ahí hay algo raro. Pero a vos te costaba ver, y no porque fueras ingenua, sino porque tenías la esperanza tan viva que decidiste apagar la intuición para no perder la fantasía. Te dijiste, nadie es perfecto. Te dijiste, tiene sus cosas, como todos. Te dijiste, tal vez estoy exagerando, pero número. No estabas exagerando. Estabas anticipando lo que vendría, y no lo querías ver. Porque duele mucho más romper una ilusión que aceptar una realidad. Porque si lo que él te mostraba no era real, entonces, ¿qué hacías ahí? La respuesta es dura. Te enamoraste de una promesa, no de una persona. Y no es culpa tuya, porque esa promesa estaba cuidadosamente diseñada para que la creyeras. Él sabía exactamente cómo hablar, cómo tocar, cómo aparecer justo cuando estabas por rendirte. Sabía activar en vos esa sensación de «por fin». Y lo logró. El comienzo fue hermoso, pero no fue amor. Fue una estrategia, fue una construcción. Y vos, con todo tu corazón, con toda tu luz, caíste en eso. Y te entiendo. Porque todas, en algún momento, caemos. No porque seamos débiles, sino porque tenemos hambre de algo verdadero. Y cuando eso parece llegar, lo abrazamos con todo. Aunque duela, aunque lastime, aunque, en el fondo, sepamos que algo no encaja. Así empieza el quiebre, no con un grito, no con un golpe, no con un abandono. Empieza con una mentira envuelta en cariño, con un gesto tibio disfrazado de amor, con un «te amo» dicho al mismo tiempo que te ignora. Y vos lo aceptás. Porque al principio parecía amor. Y eso, cuando venís de vacíos emocionales profundos, es suficiente para quedarte. No fue de un día para otro. No fue un gran quiebre. Fue lento, sutil, silencioso. Como cuando el agua gotea sobre una piedra una y otra vez, hasta que la rompe sin que nadie lo note. Así te fuiste quebrando vos. Y lo más cruel es que lo sabías. Algo en vos, en algún rincón profundo de tu intuición, ya te decía, esto no está bien. Pero elegiste quedarte. Y esa decisión, la de seguir, aun sabiendo, fue la que más te rompió. Porque cuando alguien te hiere y vos no reaccionás, no solo le das poder al otro, te lo quitas a vos misma.
Cada vez que te decías, no es para tanto, seguro estoy exagerando, yo también tengo mis cosas, te desconectabas un poco más de tu verdad. Ahí empezó la traición más dolorosa, la tuya hacia vos. Y esa, a diferencia de las otras, no se olvida fácil. Carl Jung hablaba del concepto de la persona. Esa máscara que construimos para movernos en el mundo, para encajar, para ser aceptadas. Y muchas veces, en una relación tóxica, esa máscara se vuelve armadura. La usas para ocultar el dolor, para que no se note lo mal que estás. Decís que todo está bien, que son solo problemas de pareja, que es normal. Pero no es normal llorar sola en el baño para que él no te escuche. No es normal dormir al lado de alguien que ya no te toca, que ya no te mira. No es normal tener miedo de decir lo que pensás por cómo pueda reaccionar. Y aún así, te quedás. ¿Por qué? Porque salir duele más que seguir fingiendo. Porque aceptar que esa persona no es quien creías significa desmontar todo el futuro que construiste en tu cabeza. Porque reconocer que te equivocaste de amor duele. Mucho. Entonces preferís seguir, esperando que cambie, que vuelva a ser como antes, que esa versión hermosa que te mostró al principio reaparezca y se quede para siempre. Y eso no pasa. Nunca pasa. Porque esa versión nunca fue real, fue solo el anzuelo. Pero vos lo seguís justificando. Lo defendés frente a tus amigas, frente a tu familia, frente a vos misma. Decís, tiene muchas cosas buenas. Cuando está bien es un amor. Yo también lo provoco. Y así en lugar de enojarte con él, te enojas con vos. Te culpás por sentir, por llorar, por reclamar. Te decís que si cambiaras, él cambiaría. Te empezás a adaptar, a callar, a reducirte. Y mientras más te esforzás por sostener la relación, más te alejás de vos. Más profunda se vuelve la herida. Más vacía te sentís. Y lo peor es que empezás a creer que eso es lo mejor que vas a tener. Porque él te lo repite, directa o indirectamente. Te hace sentir que nadie más te va a querer, que exagerás, que sos difícil, que nadie te aguantaría como él. Y ahí perdés algo fundamental, la referencia interna. Ya no sabes si estás bien o mal, si tenés razón o no. Tu brújula emocional se rompe. Y cuando eso pasa, quedarte parece más seguro que irte. Pero no lo es. Cada día que te quedás, te perdés un poco más. Y eso, esa lenta desaparición de tu esencia, duele más que cualquier ruptura. No hubo un solo momento en que te rompiste. No fue un grito, ni una traición repentina, ni un final dramático. Fue algo más cruel. Te fuiste rompiendo lentamente. Y casi nadie lo notó. Ni siquiera vos. Porque no llorabas todos los días. Sonreías en redes sociales. Ibas a trabajar. Cumplías con todo. Y te repetías que estabas bien, que era solo una etapa. Pero en silencio, te ibas desdibujando. Te alejaste de amistades porque no lo entendían. Dejaste de hacer lo que te gustaba porque no tenías ganas. Te empezaste a vestir distinto, a hablar menos, a evitar conflictos. Todo para mantener una relación que ya no era un refugio, sino una cárcel emocional. Carl Jung lo explicaría así. El yo consciente va reprimiendo partes de sí mismo para mantener una imagen de estabilidad o aceptación. Esas partes reprimidas, la rabia, el deseo de libertad, la voz interior, se van acumulando en la sombra. Y la sombra empieza a doler, porque te grita todo lo que callás. Pero vos seguías, pedacito a pedacito, apagando tu risa, tu pasión, tu instinto. Hasta tu cuerpo empezó a hablar. Ansiedad, dolor de pecho, insomnio, cansancio crónico. Síntomas que no podías explicar pero que sentías cada día con más fuerza. Y él, como si nada. Como si vos no estuvieras derrumbándote en cámara lenta. Como si tus lágrimas fueran exageraciones.
como si tus silencios no fueran gritos contenidos. A veces era tierno, sí. Aparecía justo cuando estabas por rendirte. Con una caricia, un «perdona si te hice sentir mal», un gesto mínimo que volvía a encender tu esperanza. Y vos, una vez más, te aferrabas a eso. Porque con tan poco, vos hacías tanto. ¿Y sabés por qué? Porque estabas vacía. Y él sabía eso. Sabía que si te daba una mínima dosis de afecto, ibas a quedarte. Porque vos misma ya habías olvidado cómo se sentía ser querida de verdad. Ahí es donde el quiebre se vuelve más profundo. Cuando empezás a creer que el amor es eso, que amar es soportar, que amar es perderse, que amar es dar siempre más, aunque no recibas nada. Y Number, eso no es amor. Eso es abandono. Pero no solo de parte de él. Es el abandono propio. Y esa es la herida más difícil de mirar. Porque duele más reconocer que vos misma fuiste quedándote, aunque sabías que te hacía mal, que culpar al otro. Jung decía que lo que negás te somete. Y vos estabas sometida al miedo, a la soledad, al dolor que no querías nombrar. Porque nombrarlo significaba hacerte cargo. Y hacerte cargo implicaba decidir. Pero no decidiste. Esperaste. Y en esa espera, fuiste perdiendo el brillo, la voz, la fuerza. Fuiste dejando de ser vos. Así es como se rompe una mujer, no con golpes, sino con indiferencia, no con gritos, sino con ausencias, no de golpe, sino lentamente, con cada renuncia silenciosa que hizo para sostener a quien nunca quiso sostenerla a ella. Hay algo profundamente perverso en cómo funcionan algunas relaciones. No te destruyen de frente, te seducen con dosis intermitentes de afecto. Un día estás por irte, y justo ahí aparece él con una caricia, con un «te extraño», con una promesa vacía. Y te quedás. Porque tu cerebro, literalmente, se volvió adicto. A las migajas. A los momentos buenos, cada vez más escasos, que brillan tanto, porque todo lo demás es oscuridad. Esto tiene una base neurobiológica, el refuerzo intermitente. Cuando el afecto no es constante, cuando nunca sabes si hoy va a ser amor o rechazo, el sistema límbico se activa como si estuvieras en peligro. Y cada gesto positivo se vuelve un premio. Tu cerebro lo interpreta como salvación, como alivio. Y entonces, volvés. Carl Jung lo advirtió. Lo que no hacemos consciente nos controla desde el inconsciente. Y vos ya no eras libre. Él te controlaba, sin levantar la voz. Solo con su ausencia, con sus tiempos, con sus «hoy sí, mañana no». Y eso te desgastaba más que cualquier grito. El problema es que confundiste intensidad con amor. Confundiste ansiedad con deseo. Pensaste que esa sensación de «no puedo dejarlo» era pasión, cuando en realidad era trauma. Trauma de abandono, de sentir que si te ibas, nadie más te iba a elegir. De creer que si insistías lo suficiente, si amabas con más fuerza, ibas a cambiar la historia. Pero no podías, porque no era tu historia la que estaba rota. Era él quien no sabía amar sin lastimar. Y ahí entra el autoengaño. Hoy fue un buen día, capaz estamos mejor. Me dijo que va a cambiar. Es que tiene muchas presiones. No es fácil para él. ¿Te suena? Justificaciones. Excusas. Mentiras que te contás para no enfrentar la verdad. Que no te ama. No como vos mereces. Y vos, en lugar de soltar, te haces cargo de salvar lo insalvable. Porque te da más miedo empezar de nuevo que quedarte donde ya no sos feliz. Y ahí está el problema. Porque no se trata solo de él. Se trata de vos. De lo que te decís. De cómo aceptás menos de lo que valés. Porque cuando estás atrapada en una dinámica emocionalmente abusiva, la parte más rota no es tu corazón, es tu autoestima. Él no te destruyó solo con lo que hizo. Te destruiste también con lo que permitiste. Y eso no es para que te culpes. Es para que despiertes. Porque la esperanza
esa que te hace quedarte, ya no es una virtud, es una trampa, y cuanto antes lo entiendas, más cerca vas a estar de sanar. Llega un momento, siempre llega, en que algo adentro tuyo hace un clic. No sabes bien por qué. No hay un gran drama. No es una pelea violenta ni un insulto nuevo. Simplemente te hartás. Y ese hartazgo no suena fuerte. Es silencioso, interno. Un basta que no gritas, pero que sentís en cada célula. No es enojo, es claridad. Ahí, donde antes solo había confusión, de pronto ves todo lo que negaste, todo lo que callaste, todo lo que soportaste para no estar sola. Y entendés que ya no podés seguir, porque ahora el dolor de quedarte supera al miedo de irte. Carl Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso es lo que empieza a pasar. Te atreves a mirar lo que no querías ver, tu sombra, tu parte rota, tu complicidad en el propio abandono. Porque sí, él te manipuló, te mintió, te lastimó. Pero vos también estuviste ahí. Elegiste seguir. Y ese reconocimiento, aunque duela, te devuelve el poder. Porque si te rompiste quedándote, podés reconstruirte yéndote. Ese es el despertar. No es una explosión, es una decisión. Pequeña, interna, poderosa, la de volver a elegirte. Aunque duela, aunque tiemble todo, aunque no sepas por dónde empezar. Y cuando das ese primer paso, el de decir, hasta acá llegué, algo cambia. No afuera, dentro tuyo. De pronto empezás a escucharte otra vez, a sentir la rabia que habías reprimido, la tristeza que habías anestesiado, la voz que habías callado por tanto tiempo. Y te das cuenta de que no estás loca, que no exagerabas, que sí te dolía, que sí te estabas apagando. Y entonces llorás. Pero esta vez, el llanto no es de desesperación, es de liberación. Es el duelo por la voz que fuiste y que estás dejando ir. Porque renacer duele. No es poético ni mágico. Es crudo. Real. Implica romper pactos internos. Dejar de esperar que él vuelva. Soltar la esperanza de que entienda. Aceptar que no necesitas que él reconozca lo que te hizo para poder sanar. Porque tu sanación ya no depende de él. Depende solo de vos. Y eso, aunque asuste, también empodera, porque si vos te rompiste por quedarte, también podés reconstruirte eligiéndote. No de golpe. No sin recaídas. Pero paso a paso. Con cada límite nuevo. Con cada no que antes no te animabas a decir. Con cada noche que pasás sin escribirle. Ahí empieza tu verdadero renacer. En el silencio. En la soledad. En la valentía de sostenerte sin mendigar amor. Volver a vos no es una hazaña épica. No hay aplausos, no hay testigos. Solo estás vos, cansada, rota, mirándote al espejo y preguntándote en qué momento dejaste de reconocerte. Pero algo en esa mirada cambia. Ya no buscas culpables. Ya no esperas rescates. Solo querés volver a ser. Y eso es revolución pura. Porque no se trata solo de dejar a un hombre. Se trata de dejar atrás la versión de vos misma que toleraba lo intolerable, que callaba para agradar, que se traicionaba para no incomodar, que elegía sobrevivir en lugar de vivir. Carl Jung lo describiría como la individuación, el proceso por el cual el alma se libera de máscaras, proyecciones y falsas identidades para volverse auténtica. Y ese camino empieza con dolor, pero conduce a libertad. Porque ahora sabes lo que no querés. Y eso es tan valioso como saber lo que sí. Ya no vas a conformarte con, por lo menos, no me grita. Ya no vas a justificar ausencias ni traducir silencios. Ya no vas a invertir tu energía en alguien que solo aparece cuando te está por perder. Porque ahora tu amor propio pesa más que tu miedo. Y sí, vas a recaer. Vas a extrañar. Vas a dudar. Pero ya no vas a negociar tu paz. Porque aprendiste a la fuerza.
que no todo lo que duele vale la pena. Y ahí nace tu nueva versión. No más fuerte, no más fría, no más desconfiada, más consciente, más presente, más vos. Empezás a elegir distinto, a rodearte de personas que te suman, no que te absorben, a hacer espacio para lo que te hace bien, a decir no, sin culpa, a mirarte con ternura, incluso en los días que sentís que no podés más. Porque ahora sabes, no fue él el que te hizo pedazos. Fuiste vos la que, por amor, por miedo, por costumbre, te fuiste rompiendo. Pero también sos vos la que se puede volver a armar. Y no como antes. No para ser la misma, sino para ser nueva, más sabia, más libre. Él ya no importa. Su historia ya no te define. Lo que hiciste por amor no fue en vano, porque ahora sabes cuánto valés. Y esa certeza, esa convicción silenciosa de que mereces más, es lo que te salva. Así que si hoy estás ahí, en medio del duelo, recordá esto. No te rompió él. Te rompiste por no irte. Pero también vas a sanarte, por haberte animado a hacerlo.